La Escuela Clínica de Medicinas Alternativas y Remedios Holísticos del profesor Antonio Ramírez estaba situada en un primer piso, no muy grande, de un edificio de principios del siglo XX, de una céntrica y populosa plaza de Madrid. Vivió sus mejores momentos a mediados del año 2013, muy poco tiempo después de su apertura, con el auge de la moda por estas técnicas. De hecho, el profesor Ramírez, que por un lado acomodó las técnicas y filosofías ya existentes a lo que él denominaba adaptación a los tiempos modernos, como que directamente se inventó nuevas pericias sanadoras, con unos resultados increíbles, según él, claro. Allí curaban desde un resfriado común hasta un cáncer de hígado o un mismísimo sida galopante. Incluso, cuando el ébola se atrevió a llegar al continente europeo como americano, el profesor, en petit comité, por supuesto, se jactó de poder curarlo, nada más que con acupuntura. Estos eran los prodigios que se podían aprender en dicha escuela clínica, ya que el negocio, porque esto era un negocio, se basaba más en la enseñanza que en el tratamiento de pacientes, cosa mucho más peliaguda, puesto que estos se podían bien no curarse e incluso en algunos casos morirse, situaciones estas que dejan muy mala fama, y hasta pueden llegar a penas de cárcel si algún pariente descontento, y desde luego más malo que la quina, le da por denunciar ante las autoridades que su mujer, primo, hermana, etc., ha dejado las medicinas ortodoxas por este tipo de batiburrillos milenarios, y con muy mala leche va y se muere. Además, el profesor lo que realmente le gustaba era enseñar y formar nuevos terapeutas, y ya de paso, escuchar su propia voz, que era y es el sonido que más le gusta a la naturaleza. Aún así, en la escuela clínica también se realizaban algunas terapias, no muchas, y desde luego no por el propio profesor. Estas estaban a cargo de sus colaboradores, como a él le gustaba llamarlos, pero que en realidad eran más sus amiguetes. Entre estos, el que más destacaba, sin lugar a dudas, era Blas de Ortuño, reputado ignólogo, capaz de hacer adelgazar o dejar de fumar, como de arreglar lesiones cerebrales, con tan solo sus poderes mentales, una camilla y, por supuesto, musiquita relajante. También don Blas había sido creador de la terapia conocida como el tapón padre, con la que mediante unos corchos de vino, al que era realmente aficionado, pintado de distintos colores, con pinturas para niños y usando técnicas de primero de psicología, se podía calcular quién tenía más culpa, si papá o mamá, de los problemas del paciente. Porque lo que está claro es que la naturaleza, la genética y la casualidad no tienen nada que ver con las enfermedades, y que un virus no te ataca si no estás predispuesto emocionalmente. Ya podrías caminar desnudo por un campo plagado de cadáveres afectados por la peste bubónica, incluso lamer alguno de ellos, que si estás emocionalmente sano, no te contagias ni de coña. Así la vida transcurría placentera en la Escuela Clínica de Medicinas Alternativas y Remedios Holísticos, cuando una mañana, no muy temprano, entró Clara Sainz, preguntando por el profesor Ramírez, al que una de sus amigas cuarentonas le había recomendado fervorosamente, porque a ella le había ayudado mucho con un problema de migrañas histéricas, llegando a la acertada conclusión que el mal venía de su suegra, difunta hacía ya como 20 años atrás, pero que aún seguía dañándola, con una emoción atrapada en su teta derecha. Tampoco vamos a decir que después de los tratamientos las migrañas hubiesen desaparecido, pero por lo menos ahora ya se sabía de dónde venían, y de paso se había diplomado en alguna de las artes que el profesor Ramírez impartía. Clara Sainz, después de visitar a su médico de familia y explicarle lo que ella sentía, que era una desazón vital insufrible, con calambres y sudoración, a lo que el buen galeno le respondió que probablemente era la menopausia, y lo mejor era derivarla a un ginecólogo para que la echara un vistazo y darle la medicación correspondiente, ella se negó en rotundo, pues lo suyo era otra cosa mucho más grave, y lo hizo con tales maneras que el médico de familia terminó derivándola, sí, pero a un psiquiatra, cosa que no le hizo mucha más gracia que el diagnóstico propiamente dicho, y se fue de la consulta dando un portazo. Así empezó para ella un periplo de búsquedas, para dar con un tratamiento alternativo. Probó con la imposición de manos, los brebajes naturales, las flores de Bach, la santería, la acupuntura tradicional china y alguna más rara todavía, sin resultado alguno, exceptuando la mengua de sus ahorros. Hasta que una buena mañana, en clase de yoga,
Conoció a Rogelia Guzmán, Geli para sus amigos. Pronto se hicieron buenas migas, y ésta le habló maravillas del profesor Ramírez y de su escuela clínica, así que ni corta ni perezosa, con toda la intención de curarse de una santa vez, allí se presentó. Fue recibida en la puerta por Mónica, secretaria y captadora de alumnos de la clínica, por supuesto también terapeuta y desde luego la más creyente de los que allí impartían sus artes de sanación. Inmediatamente la acompañó al despacho que compartía con el profesor Ramírez, como buena mano derecha, o quizá izquierda, sería un término más correcto, que era del profesor. Allí se hicieron las presentaciones, y Clara narró los motivos de encontrarse en la clínica, a los que el profesor Ramírez, que no tenía ni un pelo de tonto, enseguida vio algo emocional atrapado entre los pliegues del generoso cuerpo de Clara. Y pese a que él mismo era el mejor para tratar semejantes dolencias, en ese momento se encontraba muy ocupado, trabajando en un libro sobre uno de sus temas favoritos, la terapia con animales, esta vez en concreto con moscas cojoneras, que según estudios recientes de su propia cosecha, pues se le había colado una en casa y se había pasado un par de días estudiando su implicación emocional en la psique humana. De esta manera relacionó el ansia por deshacerse de tan molesto insecto con el cerebro primitivo del hombre cazador, que pasa por distintas etapas, tales como la molestia, la rabia, la desesperación y por último la frustración, ya que la mosca había ganado la batalla, y ante la imposibilidad propia de dar caza al insecto con sus propios medios, tuvo que recurrir a la guerra química, vaciando un spray y medio de Fly, que le produjo carraspera y agravó la bronquitis crónica de fumador que padecía. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, si esto ayudaba a las ciencias alternativas. Así que después de tomarse la molestia de testar con el péndulo a la paciente, dictaminó que la mejor terapia sería la hipnosis, derivándola a Blas de Ortuño, justo en la habitación de al lado, que en ese momento se encontraba delante del ordenador, buscando precios y alternativas a la Viagra, para resolver unos problemillas íntimos. «Pase», dijo un tanto mosqueado, pues interrumpían su importante investigación, cuando Mónica llamó a la puerta. «Perdona que te interrumpa, Blas, pero Tony, que es como sus colaboradores y amigos llamaban al profesor Ramírez, cree que deberías ser tú quien tratase a esta señora», se excusó Mónica, a la que Blas no le caía del todo bien, cosa que era recíproca. Blas de Ortuño miró durante un minuto, con ojos profesionales, a su nueva paciente. Sus largos, muy largos años de terapeuta le habían conferido ese sexto sentido para ver el negocio en cuanto se lo ponían delante. Así que aquella mujer le pareció canelita en rama, unos 40 y tantos, con cara redonda y bobalicona, con cierto atractivo, grandes senos y de cadera generosa y sensual. En este examen visual tardó tan solo 15 segundos. Los restantes 45 los ocupó en imaginar lo que haría con esa mujer si la Viagra no fuera tan cara. «Por supuesto estaré encantado», contestó al fin Blas, levantándose y estrechando la mano de Clara. «Pero por favor, siéntese y explíqueme qué le pasa». «Muy bien, pues ahí os dejo», dijo Mónica, y cerró la puerta del despacho con un poco más de fuerza de la debida, pues en realidad pensaba que ella se podía haber ocupado de este caso perfectamente, con la nueva máquina de regulación energética que estaba aprendiendo a usar. Clara Sainz se sentó y observó con detenimiento al hombre que tenía enfrente, y que le la devolvía la mirada con sonrisa que se le antojó un tanto tonta. Tendría entre 60 y 65 años, ojos con un toque de batracio, boca casi sin labios, y como el profesor Ramírez, completamente calvo. «Pues verá, doctor, y es que cuando vemos a alguien con bata de médico, el instinto nos obliga a llamarle doctor. Siento una desazón aquí en el pecho que no me deja ni dormir. Es como un clavo justo aquí», Clara se señaló el esternón, «que además sube y baja por todo el cuerpo, y me produce calores, y a veces hasta calambres. Un sin vivir, oiga», dijo suspirando. Blas se tomó otro minuto en contestar, mientras con los codos apoyados en el escritorio se frotaba las manos, y la miraba con mucha fuerza. Ya no sonreía, y su boca era una fina línea en su cara. «Pues esto va a ser emocional, señora. Debe tener usted algo atrapado por ahí dentro. Pero no se preocupe, daremos con ello y se lo sacaré. Para empezar, y como toma de contacto, vamos a hacer una relajación biohipnótica, de supresión de energía perversa. Quítese los zapatos y túmbese en la camilla, por favor», ordenó Blas mientras se preparaba mentalmente para inducir un trance de baja intensidad.
Clara se tumbó sin rechistar. Ya había pasado muchas veces por una situación similar, pero este hombre, no sabía por qué, la inspiraba confianza. Quizá fuesen esos ojos mitad humanos, mitad renacuajo. Blas puso el reproductor de CD, una música relajante y estimuladora del píloro, acercó una silla a la cabecera de la camilla y en voz muy baja empezó a recitar su mantra de relajación. A los 10 minutos, Clara Sainz ya estaba en brazos de Morfeo. Roncaba bajito, que para algo era una señorita educada. Blas, por su parte, la dejó allí mientras se bajaba al bar con Mónica y el profesor a desayunar por tercera vez en la mañana. Media hora después, Blas despertaba a su paciente, con delicadeza, y la acompañaba al despacho del profesor, que la preguntó que qué tal había ido. Clara estaba encantada, más que nada porque necesitaba como el comer una siestecita como aquella. Así que abonó con gusto los 50 euros de la consulta. Concertó una nueva cita para la semana siguiente y se marchó a su casa, más contenta que unas Pascuas, convencida de haber encontrado por fin un tratamiento adecuado. Una semana después, Clara se presentó a las 11 de la mañana, como habían acordado, dispuesta a volver a tumbarse en esa camilla que tan cómoda le pareció la primera vez. Los 2 primeros días después de la sesión, había dormido bastante bien e incluso la desazón había disminuido. Los calores no, pero sí que tuvo menos calambres. También había discutido menos con su marido Pedro, al que de un tiempo a esta parte tenía mortificado con sus cambios de humor, siempre tirando al mal humor. Y pese a que pasados estos 2 días había vuelto a sufrir los síntomas de su enfermedad emocional en todo su esplendor, todos estos cambios la dieron a entender que había dado con el terapeuta adecuado, y que si seguía con el tratamiento se curaría por completo. Esa mañana estaba exultante, y así se lo hizo saber a Blas, cuando éste la invitó a sentarse delante de su escritorio, y con una bolsa del Carrefour sacó su colección de corchos de vino de colores. A cada uno le había pintado una carita, unas veces sonriente, otras tristes, un par de ellos de cara enfadada, y los colocó formando un círculo delante de ella. Hoy vamos a hacer una prueba emocional de descubrimiento conjuntivo radial, dijo Blas muy serio, juntando las manos. Esto nos permitirá dilucidar de dónde viene su malestar, y así tendrá una idea más precisa de cómo atajarlo. Oh, pero no me va a inducir una relajación hoy, me sentó tan bien. Eso luego si nos da tiempo. Por lo pronto esto es más importante, matizó Blas, que estaba deseando poner en práctica su nuevo método del tapón padre. Verá, quiero que elija 3 de estos elementos, los que usted quiera, y los separe del círculo, dijo señalando los corchos de vino. Clara se tomó unos minutos en estudiarlos, y como quien no quiere la cosa, eligió los que les parecían más monos, el rosa de cara sonriente, otro amarillo de cara triste, y el tercero azul eléctrico, de cara enfadada. Los eligió porque eran sus colores favoritos. Además, le pareció que estaban mejor pintados, mientras Blas tomaba notas en un cuaderno. «Ya está, ¿estos valen?», preguntó Clara con voz ingenua. «Claro que valen», le aclaró Blas, retirando los corchos sobrantes para centrarse en los elegidos. «Ahora vamos a identificarlos», dijo Blas cogiendo el tapón azul eléctrico de cara enfadada y sosteniéndolo delante de la pizpireta nariz de su paciente. «Veamos, ¿con quién cree usted que puede identificar esta figura?», preguntó el terapeuta. «Uy, pues no sé, no se parece a nadie que conozca», respondió Clara demostrando poca imaginación. «Haga un esfuerzo, mujer, obviamente es alguien con el que usted está enfadada», ayudó Blas. «Pues si quiere que le diga la verdad, ahora mismo no caigo», dijo Clara, que empezaba a sentir un ligero mareo de pensar. «Puede ser alguien de su pasado o de su presente», explicó Blas, al que el brazo ya se le estaba cansando de mantener el corcho en alto. «¿De mi pasado, dice?», preguntó Clara, que ya empezaba a perder el interés. «Sí, un pariente, por ejemplo», respondió Blas, que ya estaba perdiendo la poca paciencia de la que disponía, que no era mucha, pues era un hombre de carácter un poco colérico, que le costaba disimular. «¿Un pariente?», Clara estaba confundida. «A su padre, quizá». A Blas ya le estaba empezando a salir un poco de humo por las orejas. Por un momento pensó que no podría sacar nada de aquella mastuerza, y eso significaría irremisiblemente el primer fracaso de su terapia con corchos. «Mi padre no», respondió Clara, que siempre había tenido un profundo amor por su progenitor.
Pero la pregunta movió algún oculto resorte en la psique de la mujer, y sin más, dio con la identidad oculta del tapón. «Sin duda este es Pedro, mi marido», dijo torciendo un poco el gesto, y es que últimamente no podía parar de regañar a su cónyuge, por las cosas más triviales, cosas que antes de sufrir esta desazón, que no la dejaba vivir, pasaba por harto sin darles ninguna importancia, tales como no bajar la tapa del váter después de hacer pis o dejar los cubiertos cruzados en el plato, al terminar de comer. Ahora la provocaban unos cabreos de órdago, que terminaban en agrias discusiones. «Es mi marido, no cabe la menor duda», puntualizó. Los ojos de renacuajo de Blas brillaron con luz de triunfo. Esto demostraba sin duda alguna que su método se podía aplicar incluso ante casos de sandez profunda, dejándolo mucho más tranquilo o ufano, además de poder descansar el brazo de una vez. «Muy bien, mi querida Clara, por fin avanzamos. En la próxima sesión nos pondremos a centrar en la emocionalidad con su marido, entrando en una relajación profunda. Hoy ya se nos ha hecho un poco tarde», dijo levantándose y acompañando a Clara a la puerta del despacho, que pagó la consulta en el sitio habitual, concertó una nueva cita y se fue un tanto decepcionada por no haber podido echar una siestecita mañanera. La semana de espera hasta regresar a la consulta del doctor Ortuño fue para Clara un verdadero suplicio, más largo que un día sin pan. Además, sabiendo ahora como sabía que la raíz de sus males se radicaba en la persona de Pedro, su marido, la convivencia en la casa conyugal se tornó en una batalla campal, en la que todo lo que hacía Pedro se convertía en motivo de trifulca. Que si la tele estaba demasiado alta, que si estaba demasiado baja, que si hacía ruido al sorber la sopa, que si no lo hacía, y cosas así. Pedro, que era un hombre de buena disposición, tranquilo y sosegado, intentaba por todos los medios atinar en los deseos de su mujer. Pero no había manera. Así que terminaba los días yéndose al bar de la esquina, y ella llorando desconsolada en la cocina. Tan grave se puso el asunto, que Clara expulsó al cuarto de invitados, antiguo dormitorio de su hijo mayor que ahora trabajaba en Inglaterra, alegando que no podía compartir el lecho con un ser tan despiadado, a un Pedro que se tomó la noticia con no mucho desagrado, pues consideraba que su mujer se había vuelto totalmente loca y dormir con una desequilibrada podía llegar a ser peligroso. Por fin llegó el día tan esperado. Clara se levantó aquella mañana con verdadera ilusión de regresar a la consulta de Blas, al quien su confusa mente hasta empezaba a ver guapo. Se tomó su tiempo en arreglarse, se pintó con esmero discretamente, se peinó con cuidado y se perfumó, y ya que el tiempo acompañaba y que empezaba el calor, se enfundó ese vestidito lila de amplio escote que tanto la favorecía. Salió de casa moviendo mucho las caderas, y los que la vieron no podían dejar de volverse a su paso. Incluso recibió algún que otro silbido por parte de unos albañiles que trabajaban en un andamio, aunque se abstuvieron de soltar ese piropo picarón y un poco bruto tan típico de esta profesión, costumbre hoy en día en desuso por parte de este noble gremio, al que las feministas tienen tan reprimido. Al aparecer Clara en el despacho de Blas, acompañada de Mónica, un tanto mosqueada desde que abriese la puerta y la recibiese, con ese malestar que tan solo sienten las mujeres cuando están enfrente de otra de su especie más arreglada y pinturera, Blas, sentado detrás de su escritorio, al verla de esta guisa, no pudo menos que levantarse y acercarse y cogerla de las manos. Ella soltó una coqueta risita, y Mónica cerró la puerta del despacho con un ligero portazo que hizo retumbar el edificio. «Pase, pase, querida». Los ojillos del larva de Blas se movían de arriba abajo, escrutando el cuerpo de Clara con un brillo de lascivia. «Muchas gracias», respondió Clara, sentándose en la camilla y subiéndosela a propósito un poco la falda. A Blas le dio un par de vueltas la cabeza con la visión de esos generosos muslos. Al poco tiempo, Clara ya estaba tumbada, con los ojos cerrados, mientras Blas, en susurros, la provocaba un trance de nivel medio, acompañado de la acostumbrada música relajante. Primero la hizo visualizar un tranquilo prado, donde una suave brisa mecía las briznas de hierba. Normalmente, durante las 5 o 6 primeras sesiones de sus tratamientos, dejaba a sus pacientes en esta pradera, durante la hora que duraba la consulta, más que nada para ir haciendo caja, aprovechando para irse a desayunar. Pero con Clara las cosas se presentaban de distinta manera. Esa carita de ángel regordete,
ese cuerpo hecho para la lujuria, pero sobre todo esos senos voluminosos que se adivinaban bajo la ligera tela, apetecibles y dulces como fruta madura, le hicieron cambiar su programa y tomar al asalto la curación de Clara, y a poder ser, tomarse algo más. ¿Siente la relajación?, preguntó Blas con voz profunda y muy bajito, con su boca casi pegada a la oreja de ella. Sí, doctor, la siento muy bien, respondió Clara de forma entrecortada, pues el cálido aliento de Blas le producía de todo menos relajación. Bien, y dígame, ¿ve lo que la oprime aquí?, interrogó Blas poniendo una mano entre sus generosos pechos, con la calva perlada de sudor. Sí, doctor, es mi marido, me oprime mucho, respondió ella, aunque lo que le oprimía un poco era la mano de Blas. Lo veo nítidamente, está aquí en el prado. ¡Ay, que me pega! Tranquila, no tenga miedo, yo estoy aquí y la protejo. En este lugar está segura, afirmó Blas, al que ya le caía el sudor por la cara en forma de catarata. Ahora voy a darle un masaje terapéutico relajante de pecho, y empezó a manosearle las tetas como si amasara pan. Clara gemía y suspiraba, de pura relajación evidentemente, mientras Blas se derretía en sudores. Así estuvieron toda la sesión, hasta que Mónica llamó a la puerta del despacho, y sin abrirla por decoro profesional, anunció que ya había pasado la hora establecida. Clara y Blas se despidieron aquel día con el azoramiento propio de dos colegiales que acaban de encontrar el amor poco platónico. Ella pagó la sesión con una alegría poco común en alguien que paga, y cantó alabanzas del doctor Ortuño. Hechos que hicieron tener un poco de celos profesionales, si no de otra índole, al profesor Ramírez, y a Mónica cogerle un poco más de manía a aquella desvergonzada mujer. Clara salió de la escuela clínica con renovadas esperanzas y la firme decisión de comenzar una nueva vida. Por su parte, Blas, sentado en su despacho, resoplando como si hubiera levantado un camión de 8 toneladas, también tomó una firme decisión. Esa misma tarde compraría una caja de Viagra. Al regresar a casa, Clara se la encontró vacía. No es que fuese un hecho extraño. Pedro, administrador de empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Madrid que se dedicaba a las obras públicas, muy a menudo solía comer cerca de la oficina, cosa mucho más frecuente en los últimos tiempos. Fue un alivio para ella, pues en esos momentos hubiese sido incapaz de enfrentarse a los ojos de su marido. Se sentía un poco culpable, con una mezcla de vergüenza y asco. Por otro lado, dentro de su ser, una nueva ilusión se había desbordado con tal fuerza que esa tarde no se acordó para nada ni de la opresión en el pecho, ni de los mareos, los calores, ni de nada que no fuesen las manos de Blas amasando sus pechos. Aquellas fuertes y varoniles manos, que la devolvían a una juventud que cada vez se alejaba más. Pensó en ellas mientras se daba una larga y caliente ducha. Pensaba en ellas cuando se vistió de nuevo y volvió a la calle, y en ellas pensaba cuando compró lencería nueva en un caro establecimiento, la más provocativa que encontró. Blas también se sentía raro, o más concretamente, cachondo perdido. Aquella aventura en su consulta, que se olía en el ambiente, había sido un sueño erótico reticente desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que le dejase su mujer Gladys, colombiana de armas tomar, con 20 años menos que él, con la que había acabado hacía 4 años más o menos, tiempo en el que se podía decir no se había comido una rosca. Si exceptuamos los trabajos manuales, y no hacía mucho, un escarceo con una señorita del ámbito profesional del sexo, y que para Blas fue una tremenda decepción, pues aparte de salirle muy caro, tuvo sus primeros problemas de erección. Pero aquella situación era distinta. No solo cumplía con una fantasía que tantas noches le había proporcionado placeres íntimos. Además le devolvía ese orgullo de macho ligón del que siempre tuvo fama. Esa noche, al regresar a casa, pues había ido a cenar con su amigo y socio el profesor Ramírez, se palpó el bolsillo de la americana y sonrió bobamente, al notar el volumen de la caja de Viagra. La semana pasó con lentitud para los dos futuros amantes. Blas, que realmente no pensaba con la debida coherencia de un terapeuta alternativo, se había metido entre pecho y espalda una pastillita azul, media hora antes de la hora señalada, como rezaba el prospecto, y de paso rezaba porque su paciente fuese puntual,
pues ya empezaba a notar los primeros efectos. Clara, por su parte, ataviada para la guerra de seducción, se presentó 10 minutos antes. Se saludaron con sendos besos en sus ardientes mejillas, un poco cohibidos y tímidos. Él la invitó a tumbarse en la camilla. Mientras echaba el pestillo de la puerta, ella se percató mientras se echaba. Sintió una oleada de calor en todo su cuerpo, pero no de esos calores que la habían traído hasta allí, un calorcito de lo más agradable. 5 minutos después ya estaban en pleno proceso hipnótico. ¿Siente usted la relajación?, preguntó Blas al que le apretaban los pantalones cosa mala. Sí, doctor, pero me gustaría sentirla más, suspiró Clara abriendo un poco su boquita de piñón. ¿Ve usted el prado? Blas se puso en pie, en parte porque no podía físicamente continuar sentado, en parte porque no podía más. Sí, doctor, lo veo. ¡Uy, qué grande es!, respondió Clara, que a todas luces estaba completamente hipnotizada, pese a tener los ojos muy abiertos y una mueca muy seductora en su cara. Blas se abalanzó sobre ella y la besó, la manoseó, la desnudó y allí mismo, sobre la camilla, la hizo suya. En el despacho contiguo, el profesor Ramírez y Mónica se miraban de vez en cuando, al principio un poco extrañados de los golpes y jadeos que oían, mezclados con algunos «¿Sientes la relajación?» y otros «Sí la siento, madre mía, cómo la siento». «¿Qué crees que está pasando ahí?», preguntó en un momento dado Mónica, con cara de enfado. «Pues sinceramente, querida, creo que están follando», le contestó el profesor Ramírez con mueca burlona. 4 horas 4 duró aquella consulta, en todos los sentidos la más larga de Blas de Ortuño y Clara Sainz. Salieron del despacho, ella con todo el pelo revuelto y arreglándose un poco el arrugado vestido, él completamente agotado pero exultante. Se reunieron ambos en el despacho del profesor. Clara pagó religiosamente la sesión y tomó hora para la siguiente, pues al César lo que es del César. A una Mónica que la miraba con cara de enfado y desprecio, y se fue más contenta que unas Pascuas. Blas se derrumbó en una silla enfrente del profesor Ramírez, derrengado y casi sin aliento. «¿Qué tal la sesión?», preguntó Ramírez, mirándole entre divertido y un poco molesto. «Como nunca, Tony, como nunca», respondió un Blas en éxtasis, mientras Mónica tecleaba con fuerza en el ordenador. Esta terapéutica aventura alternativa se fue dilatando en el tiempo. Eran encuentros apasionados, llenos de lujuria y un poco de terapia. La verdad es que su relación se mantenía estrictamente en la consulta. Jamás se dejaron de llamar de usted, ni quedaron fuera de la escuela clínica, ni para tomar un café, como haría una pareja normal de enamorados. De hecho, cada uno de los protagonistas de esta tórrida historia albergaba deseos distintos, y por consiguiente anhelaban finales distintos. Por un lado, Clara sentía cada vez más cosas, como se suele decir en estos casos, por un Blas. Un amor cada vez menos físico y más romántico empezó a aflorar. Desde lo más profundo de su alma, la dama arrebatada de las garras del dragón por su caballero de flamante bata de médico, en este caso, y soñando cada vez menos en el secreto con una vida junto a él, empeñándose en hablar después de retozar en la camilla, asunto bastante embarazoso. Por otro lado, Blas se empezaba a cansar de tanto dale que te pego. Además después de 3 meses, se le estaba acabando la cajita de Viagra, y al precio que estaba, le pareció un derroche comprar otra. También hay que reconocer que había sentido unas pequeñas molestias en el pecho, cosa que le tenía un poco preocupado, y si encima añadimos el rapapolvo que le había echado el profesor Ramírez, harto ya de escuchar solo la banda sonora y no poder ni tan siquiera echar un vistazo aunque fuese por el ojo de la cerradura, y más harto aún de escuchar las quejas de Mónica, a la que todo aquello le parecía una aberración cósmica, puso a Blas en su sitio, dejando caer que era eso precisamente lo que peligraba, su sitio. Esa misma semana, el jueves para ser más exactos, Blas esperaba a Clara, sentado en su escritorio. Los dedos tamborileaban sobre la mesa con nerviosismo. No sabía muy bien cómo, pero aquello se terminaba hoy. Desde luego era una pena, sobre todo porque aún le quedaban 2 pastillas azules en la caja. También porque todo lo que se acaba produce cierta tristeza, aunque en muchos casos, y este era uno de ellos, un gran alivio. Clara pareció puntual como siempre, y como siempre de punta en blanco. Se extrañó un poco de la fría bienvenida que la dispensó Blas, que ni tan siquiera se levantó para recibirlo, y que la invitó a sentarse en vez de tumbarse. «¿Cómo se encuentra, Clara?», preguntó Blas con cara muy seria, yendo directo al grano.
Maravillosamente, doctor, contestó ella, y sus mejillas se ruborizaron un poquito. ¿Y la opresión que sentía, qué tal? Blas intentaba no mirar esos ojos verdosos tan invitadores. Casi ha desaparecido. Su tratamiento es mágico, doctor, respondió Clara, arrastrando suavemente las últimas sílabas de la frase, como un suspiro evocador. Bien, carraspeó Blas, que por un momento empezaba a flaquear en su decisión. En ese caso, creo que la terapia ha concluido con éxito. ¿No le parece? No le comprendo, doctor, contestó Clara abriendo mucho los ojos y la boca. Yo poco más puedo hacer, y si la terapia ha funcionado, creo que lo mejor es que la demos por concluida, dijo Blas intentando poner un tono más profesional posible. Si usted así lo desea, el profesor Ramírez en persona estará encantado de hacerle algún tratamiento de refuerzo. Aquello sonó brutalmente antinatural. Pero doctor, pensé que usted y yo... Clara no pudo terminar la frase. No piense, querida, no le hace ningún bien, contestó Blas levantándose. Solo espero haberle sido de ayuda en su vida y en su matrimonio. Permítame acompañarla. La agarró del brazo y la guió hasta la puerta de salida. Clara, en estado de shock, no reaccionó hasta estar ya en la calle. Arriba, en la escuela del doctor Ramírez, un Blas completamente satisfecho de su profesionalidad soltó un tremendo suspiro de alivio. Clara casi no podía andar cuando emprendió el camino a su casa. Estaba completamente turbada. Por un lado no podría creerse lo que acababa de pasar. Por otro, su mente intentaba buscarle un sentido lógico. Caminó dando tumbos hasta la parada del autobús que la acercaba a su barrio. De forma mecánica, como si fuera un autómata, se sentó en esos asientos individuales, tan modernos como incómodos, puestos en las marquesinas por algún lumbreras del ayuntamiento, con los que de seguro se llenó los bolsillos. Allí permaneció largo rato, con la mirada perdida en el tráfico. Los autobuses llegaban y se iban sin que ella se percatase. La gente, que coincidió con ella en esos momentos, pensó que más que triste aquella mujer estaba drogada, hasta que de repente una tristeza demoledora se apoderó de ella y empezó a llorar desconsoladamente. La gente, que esperaba en ese momento el bus, se alejó un poco más, pues es bien sabido que los habitantes de las grandes ciudades toleran mejor a un drogadicto que a un triste. Fue una adorable ancianita, de esas adorables ancianitas que aún tienen corazón, quizá porque en los tiempos modernos no les han afectado a ese órgano tan útil para tantas cosas, la que se sentó a su lado y la agarró del brazo. ¿Qué te pasa, niña? ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó a Clara con una voz dulce y llena de amabilidad. Me ha dejado, balbuceó Clara, mirando a la anciana por entre la catarata de lágrimas que eran sus ojos. Pobrecita, sé cómo te sientes, dijo la anciana apretando un poco el brazo de Clara y sonriendo tiernamente. Mi marido también me dejó, porque creía que tenía un lío con el butanero que nos subía el gas a casa. Ya ves, hija, la vida es así, me dejó con 2 niños pequeños. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Clara, dejando de llorar. No sabía por qué, pero aquellas palabras la estaban consolando. Pues verás, hija mía, con los pocos ahorros que aquel desgraciado me había dejado, pagué al butanero para que lo buscase y le diera una paliza, contestó la anciana sin dejar de sonreír. 3 semanas se pasó en el hospital y ya nunca volvió a ser el mismo. Clara tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Las 2 mujeres se miraron con intensidad y de pronto, ambas a la vez, se echaron a reír con fuerza. La gente de la parada del autobús se alejó un poco más de aquellas 2 locas, completamente seguros de que estaban hasta arriba de drogas. Clara y la anciana se subieron en el siguiente autobús y se hicieron compañía, hablando de la vida y de butaneros apuestos, pero sobre todo del amor, como solo las mujeres pueden hablar. Hasta la parada donde Clara se apeó, se despidieron con la mano mientras el vehículo se alejaba. Nada más llegar a casa, Clara corrió a su habitación, esa que antes fuera la conyugal, y se encerró allí. Había vuelto a sollozar como una niña pequeña. Pedro, que la vio pasar como un rayo desde el salón, donde veía el telediario de la tarde, no se atrevió a preguntarle qué le ocurría ni dónde había estado el día entero, temiendo una discusión de esas a las que se estaba acostumbrando, en las que él siempre era el culpable de algo, así que subió un poco el volumen del televisor para amortiguar los berruidos que emitía su mujer. Clara, tumbada boca abajo sobre la cama de matrimonio, lloraba desconsoladamente, con las últimas palabras de Blas dando vueltas en su pequeña cabecita. Espero haberla sido de ayuda en su vida y en su matrimonio, había dicho él.
Allí estaba la clave de todo. Estaba segura. Se preguntaba cómo no se había dado cuenta. La palabra matrimonio resonaba entre sus dos pequeñas y delicadas orejas, rebotando en la caja cerebral que es la cabeza, una y otra vez, como una de esas pelotas de goma loca. Y aunque cualquier psiquiatra, incluso los de prestigio, diría que lo de Clara fue un proceso largo, que llevaba cocinándose mucho tiempo, los hados dirían que fue en ese preciso momento, con esa palabra incrustándose cada vez más en lo profundo de su psique, cuando algo se rompió en la por demás frágilmente de Clara, que dejó de llorar, al llegar al convencimiento absoluto de que Blas la había dejado porque estaba casada. Igual que a la ancianita que la había consolado ese mismo día, pero al revés. Se sentó en la cama y maldijo a Pedro por haberse casado con ella, cuando ella se lo exigió. Lo maldijo por haberla sido fiel esos 20 años de matrimonio y no haberse largado con alguna pelandrusca, por no haberla pegado, dándole una excusa para escapar de él. Lo maldijo y remaldijo y además gritando. Pedro, en el salón, apagó el televisor y escuchó atentamente a su mujer romper cosas y aullar en la habitación, antes la conyugal, y con los testículos de corbata se encerró en el cuarto que antes fuese de su hijo mayor, que ahora trabajaba en Inglaterra. La mañana siguiente llegó, como llegan todas las mañanas siguientes. Pedro no había podido pegar ojo, en parte porque estaba muerto de miedo, en parte porque se pasó la noche escuchando cómo su mujer merodeaba por la casa rompiendo algo de vez en cuando. Gracias a Dios había parado de gritar un par de horas antes de que él se encerrase en la habitación. Se levantó muy temprano, mucho más de lo habitual, intentando hacer el menor ruido posible. Se vistió despacio, tenía toda la intención de salir cuanto antes de aquella casa, y si era posible, solo volver a ella acompañado de una dotación de antidisturbios, como poco. Abrió la puerta del dormitorio con mucha cautela, y asomó la cabeza, ni rastro de Clara. Bueno, eso de ni rastro era un decir. Platos y vasos y demás porcelanas estaban rotos y esparcidos por el suelo, las cortinas arrancadas de cuajo, y su televisor de pantalla plana, su amado televisor, partido por la mitad. Pero de su mujer nada de nada. Contuvo la respiración casi un minuto, atento a cualquier sonido delator. Nada. Salió del cuarto con los zapatos en la mano, para ser más silencioso, y enfiló de puntillas el pasillo, dirección a la puerta de la casa, no sin dificultad, pues el suelo estaba cubierto de cristales. Alcanzó su objetivo y cuando se disponía a abrir la puerta, alcanzando la seguridad del descansillo, del armario que tenía a su espalda, ese donde se suele colgar los abrigos, saltó Clara empuñando un largo cuchillo de cortar pan. Se puede decir que fue una emboscada perfecta. Se enganchó a la espalda de Pedro, con un brazo rodeó su cuello y con el otro el cuchillo, a una velocidad que ya quisiera cualquier miembro de un cuerpo de élite, le asestó 32 puñaladas, de las cuales 19 fueron mortales, mientras gritaba: «¡Muere, maldito opresor!». Clara, cubierta de sangre de los pies a la cabeza, sin soltar el cuchillo, rebuscó en los bolsillos de Pedro hasta encontrar su teléfono móvil. Se puso de rodillas sobre el cadáver, que yacía boca arriba sobre un gran charco rojo oscuro, y a modo de esos cazadores que van a África a cazar un león, se hizo un selfie, y con toda la ilusión del mundo le mandó la foto a Blas por WhatsApp, acompañada de un mensaje bien claro: «Cariño, ya soy libre, ya podemos continuar con nuestro amor, siempre tuya, Clara». Epílogo. Blas de Ortuño tardó un par de horas en darse cuenta de que había recibido un mensaje por WhatsApp. La verdad es que no hacía mucho caso, a lo que para él eran modernidades del diablo. Pero como dice el refrán, adaptarse o morir. Cuando al fin se dio cuenta, se encontraba en el bar de abajo con su amigo y socio el profesor Ramírez. Lo abrió sin imaginarse de quién podía pertenecer, pues el mensaje de Clara lo mandó desde el teléfono de su marido, ya difunto. Al ver la foto pegó un grito de espanto y tiró el teléfono como si quemase. Ramírez lo recogió del suelo y le echó un vistazo. Al cabo de unos segundos miró a su amigo y le dijo: «Blas, me parece que necesitas unas vacaciones, lo más lejos posible de aquí». Esa misma tarde, Blas de Ortuño cogió un avión rumbo a Brasil, con 2 pastillas azules en el bolsillo de su americano. Clara Sainz fue detenida media hora después de que cometiese tan depravado crimen, como le gusta a la prensa llamar al asesinato, gracias a 16 llamadas anónimas realizadas todas ellas por sus vecinos,
que después de una nochecita toledana que les había dado, los gritos de por la mañana les parecieron demasiado. La policía la encontró sentada sobre el cadáver de Pedro aún caliente. Pronto se convirtió en carnaza para los medios, y durante un largo tiempo no hubo informativo ni programa de sucesos que no abriese con alguna noticia relacionada con el caso, al que llamaron dramáticamente el de la viuda hipnotizada. De hecho, ese fue uno de los argumentos más importantes para la defensa durante el juicio, que la pobre mujer había sido hipnotizada y obligada por Blas a cometer el homicidio. No se sabe muy bien con qué intención. Argumento que, lejos de calar en el tribunal, sí caló hondamente en los grupos feministas radicales del mundo entero, que entendieron que la pobre Clara había sido utilizada por un macho falócrata y patriarcal, con el fin de matar a otro macho falócrata y patriarcal. Así que se montaron cientos de manifestaciones donde se quemaban fotos del doctor Ortuño en justas piras vengadoras y se pedía la libertad de la única víctima en este caso, la pobre Clara. Por supuesto, la justicia buscó a Blas de Ortuño durante un tiempo, para tomarle declaración y juzgarle después si lo creían conveniente. La Interpol perdió su rastro en Río de Janeiro, y es que Blas, acosado por la justicia y perseguido por una legión de furibundas feministas radicales con intenciones castradoras, se internó en la selva amazónica, con la intención, según él, de encontrar y estudiar a la legendaria tribu Ochimamba. No se sabe si la encontró o no, lo que sí es cierto es que no se ha vuelto a saber nada de él.